Como todos los domingos, hermanos, si alguien tiene testimonio o palabra, el púlpito está disponible para que pasen. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues mi testimonio del día de hoy en la mañana es que al venir nosotros para acá a la iglesia, pues estaba un grupo de jóvenes, pues drogadictos, me imagino, borrachos. Entonces en esa esquina donde nosotros pasamos, pues están haciendo una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues por respeto a nosotros, para no tampoco ofender o nos vayan a agredir, pues no, realmente no decimos nada, ¿verdad? Pero creo que hacemos mal, creo que hacemos mal de no decir nada, porque ahora sí, como dicen, ahora sí el enemigo nos habló o Dios nos habló por medio de ellos, porque nosotros íbamos pasando, en eso que ya nosotros ya les dimos la espalda, dice, estos cristianos pasan, dice, y agachan la cabeza, así bien fuerte, muchachos, estos cristianos nada más pasan, dice, y agachan la cabeza. Dije yo, pues yo ya caminé como 2 pasitos más y yo que agacho la cabeza, pero es que no es así, que simplemente es para no agredir, ¿verdad? O que no se sientan ellos agredidos por uno. No, pues yo me doy la vuelta. Ya ni le dije nada a mi esposo, ya iba un poquito más adelante que yo, pues yo me doy la vuelta y le digo, Dios les bendiga, yo bien así sonriente. Le digo, bien, yo les digo un texto, les hablo de la palabra, ¿les gusta? Entonces quedaron como que no se lo esperaban, pensaban que íbamos a pelear o no íbamos a hacer nada, íbamos a pasar y pues nos agachamos nada más, ¿no? Pero no, pues el Espíritu Santo agarró y, o sea, ni más ni sin decir nada, pues yo me di la vuelta y le digo, si quieres, le digo, Dios les bendiga, si quieres les hablo de la palabra, le digo, les digo un texto, y ya me arrimé a ellos, no, pues en cuanto llegué yo a abrirle la Biblia, no, y salieron 2, 3, pero corriendo de ahí, y 2, un muchacho ya no se pudo, ya, al que agarré yo ahí, y otro que ya no podía caminar, porque realmente no podía caminar, estaba como malo, y dije, no, pues aquí nos agarraron, ¿no? Estos sí que vienen con espada. No, ya les abrí la palabra y les dije 2, 3 textos. Le digo, realmente no es porque tengamos miedo, porque nosotros nos agachemos, es por respeto, le digo, para que no se sientan. Sí, no, ya el muchacho agarró su celular y como que estaba hablando, sí, permíteme. Como diciendo, esta mujer ya no me la voy a quitar de encima, ¿no? Pero pues gloria a Dios, yo le doy la honra y la gloria a Dios, pero yo creo que sí hacemos mal muchas veces, si vemos ahí unos cuantos, creo que decimos nosotros por respeto, ¿no? Creo que ahí sí que no quiere que tengamos respeto, sino que vayamos y hablemos. Esa es una enseñanza de hoy en la mañana para mí, realmente, ¿verdad? Y pues esa es una experiencia que tuve hoy, ¿verdad? Y ahora sí me siento con valor cada vez de pasar ahí y decirle, les voy a hablar de un texto, ¿verdad? Ahora sí me siento con valor. Sí, siempre yo tenía razón, siempre pasábamos y digo yo, sí, para que no vayan a decir o nos vayan a grabar o a insultar, pues, entonces, pero ahora sí no me importa que me insulten. Digo yo, ahora sí me fui y me di la vuelta y dije yo, pues sí, lo que sea, ¿verdad? Pero gloria a Dios, le doy la honra y la gloria a Dios en esta hora, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano. Aleluya. Aunque esa imagen no las ponen nada más para que no queden la basura. ¿Verdad? Bendito Dios por las cosas que nos pasan. ¿Alguien más tiene testimonio? ¿A mí, hermano? Pues yo mi testimonio es, ¿verdad? Que estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Por la vida que me da y por la fuerza de voluntad que yo siento, ¿verdad? El gozo que siento, ¿verdad? Que el día que yo pensé, ¿verdad? Dije, bueno, ¿y por qué no salemos
a llevar el mensaje de la palabra de mi Señor Jesús. Entonces ese día, ¿verdad? Hace 8 días, ¿verdad? Por eso yo lo comparto, porque sentí, ¿verdad? Que nosotros, ¿por qué no sabemos? Entonces, ¿verdad? Fue como una, pues, ¿verdad? Fue como un mensaje que me dieron, ahora que van a decir, ¿verdad? Que si vamos que van a salir. Y por eso, ¿verdad? Se me cumplió aquel deseo, ¿verdad? Que yo sentía en mi corazón, bueno, y nosotros, ¿por qué no sabemos? Y pues queremos, ¿verdad? Que Dios haga crecer, ¿verdad? La iglesia. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque ese día que yo pensé, el hermano también ya tenía en su mente que iba a salir a compartir, porque ese día tenía tiempo, ¿verdad? Y me dio gozo cuando ayer salimos aquí por la calle, digamos, aquí por las callecitas, los callejones, como quiera que se llamen, de todos modos, ya ven que pues las colonias no están bien fijadas como estas, son callejones, entonces salimos. Y pues vi yo, ¿verdad?, que todo lo que le pedí a Dios, que nadie lo rechazara, ¿verdad?, y que entendieran que pues fue un día tan especial, ¿verdad?, porque estaba por pasar la Semana Santa, ¿verdad?, y lo que habían hecho con Jesucristo, según lo que la tradición y la costumbre que tienen los católicos y las demás iglesias, ¿verdad?, que pues de todos modos llevan la tradición, un costumbre, pero no llevan, ¿verdad?, los mandamientos, no llevan lo que Dios nos dijo, ¿verdad? De todos modos, sí, yo me alegro, ¿verdad?, porque salimos y así, ¿verdad?, todas las gentes nos recibieron, nomás por ahí alguna persona, ¿verdad?, que pues hay veces que no tenemos razonamiento y somos alfabetos, ¿verdad?, analfabetos, como se dice, pero hay veces que somos analfabestias, ¿verdad?, que no conocemos ni siquiera lo que es agarrar un folleto, ¿verdad?, pues todo el mundo no sabiendo que es para nuestro bien, si bien estar para nuestra salvación, pero como nunca les han compartido nada, y van a las iglesias donde nomás se persignan, ¿verdad?, y sale el peor, porque a veces que dice la escritura está muy abierta, se fija uno y ve uno, ¿verdad?, cosas que no debe uno de ver, y por eso yo le doy gracias a Dios, que fue una bendición para mí, y pues yo me sentía a gusto, ¿verdad?, que a veces le decía al hermano, espérame tantito, hermano, ya se me cansó mi infierno, nos sentábamos un ratito, pero el poder de Dios, ¿verdad?, estaba con nosotros, la gracia de Dios estaba con nosotros, fuimos y vinimos, ¿verdad?, y pues hoy amanecimos hasta fortalecido, digo, no, Señor, ¿verdad?, a lo mejor esto que me falta, va a salir todos los días, ¿verdad?, a llevar de todos modos el mensaje, pues de tu palabra, que es bendición y es para santificación y para santidad. Y yo pues estoy agradecido por eso con Dios, porque mis hijos, ¿verdad?, ponen atención y ven pues los programas en la televisión, ¿verdad?, que pues no son igualmente lo que dice la Biblia, ¿verdad?, pero son relacionados a eso, ¿verdad?, a lo que aconteció en aquellos tiempos, pero de todos modos por allí, ¿verdad?, nos da más entendimiento Dios, ¿verdad?, para poder estar todos los días, como dice, ¿verdad?, en comunicación con Él, agradecidos con Él, porque Él es el que hizo la obra por nosotros, llevando la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces yo por eso le doy gracias a Dios y me siento, ¿verdad?, agradecido con Él, porque mis hijos también ponen la mirada en Él, ¿verdad?, y no en la de los hombres. Y por eso yo le doy gracias a Dios y quisiera que cantáramos un cantito, ¿verdad?, también, ¿verdad? De todos modos, pues casi todos los días lo cantamos, ¿verdad? Yo lo canto todos los días, hasta en la noche, nomás que no se oye, ¿verdad?, porque lo canto, ¿verdad? Eso y nomás por lo que Jesucristo ha hecho, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, esa voluntad, así como un día nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Entonces yo digo y sigo diciendo, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y alabado sea el Señor, hermanos. Cantémoslo, ¿verdad?, con gozo, ¿verdad? Pues a capela, ¿no? Y este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, ahuyenta
¿Alguien más, hermanos? Bueno, pues el tema de hoy es en base a lo que aconteció hace 2016 años, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan, hermanos, al libro de Mateo, Mateo 19, del 16 al 22. Lo inicio de aquí, hermanos, porque necesito partir de una religiosidad para poder entender la palabra de Dios. En Mateo 19, del versículo 16 al 22, tenemos la historia de un hombre rico. Para poderlo entender, ahorita, amén, hermanos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios en el versículo 16 dice que el rico le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que qué bien haré para tener la vida eterna. Eso es la religiosidad de la que se vive, de la que vive el mundo inconverso. El mundo inconverso está acostumbrado a hacer un bien para alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que le enseñan sus líderes. Que si hacen un bien, ellos pueden alcanzar la vida eterna. Aquí Jesucristo lo desmiente, le quita esa idea a este hombre, y este hombre se va triste, porque este hombre quiere hacer un bien para entrar a la vida eterna. La vida eterna no aparece en el Antiguo Testamento. La vida eterna aparece y la pronuncia por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede proporcionar la vida eterna. Y este rico ya había escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. Y al escuchar que los apóstoles, su enseñanza era que existía la vida eterna, este rico, soy rico, puedo obtenerla. Toda mi enseñanza, todos los líderes religiosos nos han enseñado que nosotros podemos obtener la vida eterna o lo bueno por una obra buena. Se presenta ante nuestro Señor Jesucristo y pregunta: ¿qué obra buena debo hacer? Este hombre resulta mentiroso y falto de palabra, porque Jesucristo sí le dijo qué obra buena tendría que hacer y no la quiso hacer. Jesucristo le dijo: vende todo lo que tienes y regálaselos a los pobres y luego me sigues. Sí le dijo lo que tenía que hacer para conseguir la vida eterna. Él pedía una obra buena, pero los religiosos quieren una obra que no los aniquile, que no los deje pobres, que la puedan pagar.
y puedan seguir siendo ricos. Aquí, este hombre resulta falto de palabra, porque muchas veces cuando alguien dice te doy mi palabra, lo cumple. Dime qué obra buena haré y yo lo voy a cumplir, te doy mi palabra. Aquí este hombre resultó hasta mentiroso, porque cuando le dijo la obra buena, no tuvo el valor para hacerla. Mucho menos iba a tener aquella dedicación para seguir a Jesucristo. Porque mismo Jesucristo dice, las zorras. Y nuestro Señor Jesucristo describe a las zorras porque nadie quiere enfrentarse a una zorra o estar con una zorra por la peste que para su defensa despide. Entonces Jesucristo dice, las zorras tienen guarida. Incluso dice, los cuervos, aquellas aves que no importa cómo las hayas criado desde pequeñitas y les hayas dado amor, al llegar a una edad adulta, si te descuidas, te sacan los ojos. Por eso dice Jesucristo, las zorras y los cuervos tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, mucho menos este hombre religioso iba a poder seguir a Jesucristo. Esto lo empiezo así, hermanos, para ver por qué. ¿Por qué es que el mundo inconverso siempre piensa que haciendo algo, como estos muchachos de los que habla mi esposa ahorita, están pintando una imagen del ídolo tradicional, del popular americano, lo están plasmando en una pared? Al ídolo Guadalupe lo están plasmando. La alusión viene porque cuando nosotros pasamos por ahí, he pasado con Jonathan y Carlos a este grupo de jóvenes que están ahí drogándose, yo siempre les he dicho, Dios les bendiga. Hoy yo vengo absorto en mis pensamientos y pasamos y no decimos nada. Pero los que ya me conocen, que les decimos Dios les bendiga, supongo que son los que se quedaron. Porque los únicos dos que se desplegaron corriendo, que todavía estos jóvenes les dijeron, no huyan cobardes, estos nunca nos habían visto. Y por eso dijeron, y miren los cristianos en alusión a la imagen, y los cristianos nada más bajan la cabeza. Entonces, mi hermana y mi esposa, que al conocer la palabra dice, todo aquel que te demande de Dios, ve y haz de frente, porque te está exigiendo. Y esto hicieron los jóvenes, desafortunadamente, los que hicieron esto, pues se fueron. Dice mi esposa, y lo digo yo, que el que escuchó es siervo de Dios, ¿verdad? Hasta en este momento, cuando estábamos hablando ahí, estaban forjando sus cigarros de marihuana y uno de ellos dijo, ¿yo qué? Cuando le decíamos, pero ¿yo qué? ¿Yo qué? Decía, si yo no he hecho nada. Entonces, tenía que tocar esto, hermanos, por la religiosidad. Y los religiosos son quienes le quitan la vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si vamos a Mateo 27, miento, vamos primero a Juan 10, Juan 10, 17 al 18. Amén. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos alerta y nos informa a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo,
que él tiene la autoridad que le dio Dios para poner su vida y para volverla a tomar. Pero no así como piensa un religioso, porque un religioso es peligrosísimo hasta en su manera de escudriñar la palabra. Cuando alguien habla con un religioso y este religioso sabe estos versículos, nos dice: ya no me digas nada. Jesucristo no hizo nada, ni sufrió nada, porque Él dice que Él pone su vida y Él la vuelve a tomar, que a Él nadie se la quita y que Él la vuelve a tomar. Esa es la manera de un religioso. Pero lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que Él pone la vida y Él la vuelve a tomar, porque esa autoridad recibió de su Padre, pero en los tiempos de su carne. Y el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la resurrección es el mismo dolor, hermanos, que el que nosotros nos prometemos por medio de un accidente cuando martillamos y el clavo y el martillo se fue a nuestro dedo. Y estoy diciéndolo por medio de un accidente, porque por nuestra voluntad no le vamos a dar con fuerza. Lo estoy diciendo por medio de un accidente, porque al fallar y nos impacta en el dedo, ese dolor así palpablemente como lo sentimos nosotros, es el dolor que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo cuando estaba pagando nuestros pecados. Mentira que yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar y chalala, chalala. No, nuestro Señor Jesucristo no estaba cantando cuando lo estaban torturando. Nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo el dolor como lo siente todo ser humano, porque nuestro Señor Jesucristo era un ser humano en carne. Todo lo que podemos sentir nosotros en la carne, en un dolor, en una tortura, es lo que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. La virtud que nos está diciendo a los creyentes es que no había peligro, que las Escrituras se tenían que cumplir y que Él estaba dispuesto a llegar hasta lo último para cumplir las Escrituras. Es lo que nos está diciendo. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y nos alienta, no como diciéndonos, tienen a un Salvador débil. No, tienen a un Salvador todopoderoso. Que tomo mi vida porque eso me lo dio mi Padre. Entonces, hermanos, partiendo de ahí, ya podemos empezar en Mateo 27, del versículo 26. Mateo 27, del versículo 26 hasta el 55. Amén, hermanos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, en el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Barrabás era un líder similar a Emiliano Zapata y a Francisco Villa, que luchaban por la causa de una igualdad económica en el pueblo. Entonces a Barrabás, a él sí tenía esas ganas de castigarlo las autoridades de ese tiempo. A Jesús, las autoridades que mandaban en ese tiempo, autoridades gubernamentales, no tenían ningún interés en castigar a Jesús. Pero a Barrabás sí. Pero aquí, porque los escribas y fariseos, los sacerdotes de la ley, ellos obligaron prácticamente a este gobierno a que soltara a este caudillo. Que todos los caudillos, mientras no ganen una causa, seguirán siendo transgresores de la ley. Eso es lo que marca, si alguien quiere ser libertador y no logra ganar esa causa y lo detienen, es transgresor y quedará manchado para toda su vida. A Francisco Villa y a Emiliano Zapata no pasó eso, porque ganaron la causa
y pasaron a ser héroes. Si la historia hubiera sido diferente, estos caudillos hubieran sido transgresores como Barrabás. Barrabás es lo que era, y aún así el gobierno, por temor a estos sacerdotes, por temor a toda esta organización farisea, deja libre a alguien que él sí le perjudicaba. Lo deja libre y decide que Jesucristo termine prisionero y posteriormente lo entrega para que lo crucifiquen. En el versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Una compañía militar cuenta de 55 soldados. Entonces, aquí llevan a Jesús al pretorio, algunos le llaman el enlosado, un lugar donde se azota y se castiga. En ese momento que está Jesús en ese pretorio, la compañía militar cerca, como cuando se hace un grupito para hacer bullying, ahorita que está de moda con los jóvenes, y empiezan a desnudar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí le quitan la ropa a nuestro Señor Jesucristo y dice que le ponen una ropa de color roja, una ropa escarlata. ¿Por qué? Los soldados romanos tenían un plan. A nuestro Señor Jesucristo, a latigazos y golpes, le iban a desaparecer toda la piel. Él iba a quedar la pura carne roja. Esto, le quitan la ropa y lo visten con esta ropa escarlata. Después que pasa todo eso, lo desvisten. Podríamos imaginar aquel dolor, algunos que nos hemos herido y después nos quitamos el trapo o lo que nos hayamos puesto seco, y al quitarlo con fuerza arde y desgarra. Eso mismo sintió nuestro Señor Jesucristo, y ahora sí le ponen su ropa de él. ¿Para qué? Para que cuando saliera al camino, aquí todavía los soldados romanos no están entendiendo, porque ellos no tienen ningún conocimiento de lo que es las costumbres de Israel. Ellos piensan, si nos los van a ver después todo lastimado, puede hacer que el pueblo nos los quite y nos agreda a nosotros. Entonces ellos todavía, como son todos los que se dedican a pertenecer a instituciones como el ejército, toman sus precauciones. Aquí le desvisten y ya le ponen la ropa de él, que posiblemente sus manos no sería un empapado de sangre que iría escurriendo, sino que por lo menos la gente miraría el impacto de otra manera, que las ropas iban con sangre pero no escurren. Y ahí empieza nuestro Señor Jesucristo el Calvario. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 28, en el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento que lo han escarnecido y que le han provocado ese dolor, Él no tiene fuerzas para cargar esta cruz. En ese momento, Él no sabemos como hombre qué está pasando en su mente. No lo podríamos imaginar, porque ninguno de nosotros hemos llegado a un dolor. Yo ya fui torturado, pero no logro poner que esa tortura me haya provocado un dolor terrible como el que pienso que está viviendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el 29, versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Ya está con un ardor indescriptible en todo su cuerpo, con dolores extremos. Entiendo que cuando a nuestro Señor Jesucristo
le ponen la corona de espinas. Muchos podrían pensar que por el dolor que le habían provocado antes, posiblemente no habría podido sentir el dolor de las espinas, pero es mentira. Sí sintió el dolor de las espinas. Entonces, todo esto, hermanos, para pagar nuestros pecados, para pagar lo que nosotros debíamos de padecer, y no el punto de que vamos a padecer así, hermanos, evitándonos este sufrimiento aquí, es comparado con el dolor del infierno de las almas que se van a condenar, porque gritarán y gritarán y no va a haber opción para dejar de gritar. Un grito tras otro grito desgarrador, así como nuestro Señor Jesucristo gritaba y desgarraba. Ese intenso dolor es el que nos está evitando a todo aquel que pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. El versículo, hermanos, el 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aún estos soldados le escupían la cara. Todos sabemos que cuando nos escupen la cara es señal de que nosotros ya estamos humillados, derrotados y vencidos. Aquí nosotros sabemos muy bien que Jesucristo, Él lo estaba haciendo para evitarnos a nosotros este sufrimiento. Por eso lo hacía Él con todo su amor, con todo su corazón. Él se estaba entregando para una generación que quería en Él. Luego, el 31, después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después que había quedado nuestro Señor Jesucristo en pura carne, no le había quedado nada de piel, se le veían las venas, se veía circular, lo poco de sangre que le quedaba en sus venas se transparentaba. Después de eso, le quitaron el manto escarlata y ahora sí le pusieron sus ropas. Y ahora va y sale a la calle, no trae fuerzas. Por eso este hombre Simón le ayuda. Los mismos soldados le obligaron a que llevase la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba aún recuperándose, o va el proceso, porque después sí levanta la cruz con esfuerzos, pero en este momento Él no podía y tenían ya que salir de esa zona para llegar al lugar donde por final le quitarían la vida. Entonces, el 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esto me recuerda, hermanos, en algún tiempo por cuestiones de trabajo tuve que recibir un adiestramiento que en todo el día nada más podíamos beber un vaso pequeño de agua y estar recibiendo instrucciones extremas. Se nos secaba la boca y no había más agua. Nada más de imaginarlo que podríamos tomar agua, pero eso no va a darse en ese momento porque no hay donde conseguir agua. Y que en ese momento en vez de agua te proporcionen vinagre y tomando la hiel de un pollo mezclada
con vinagre, con aquella gran sed que uno que quiere refrescarse, él lo probó. Esa es una maldad terrible, hermanos. Porque, bendito Dios, cuando yo necesité, siempre hubo por ahí un hombre que vendía aguas baratas de limón. Como que ahorita a $1. Yo no sé si ganaba ese hombre, pero ese hombre siempre esperaba un montón de chavos. Hacía la salida con sus bolsitas de agua de limón con frías con hielo y nos las vendía. En ese tiempo pienso que la diera a peso. $1 casi siempre lo anda uno, aunque esté muy amolado. Y alcanzábamos a comprar nuestra bolsita y al probarlo era tan deliciosa esa sensación que yo me imagino hiel y vinagre. Algo terrible, eso es lo que está tratando de evitarnos. El infierno va a ser lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Vamos a gritar, ya lo dijo el hombre rico, dile a Lázaro que moje su dedo gordo y me lo ponga en la boca. Pero lo único que se va a recibir en el infierno es hiel. Eso es lo que nos está evitando nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Luego, hermanos, el 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, la escritura se tenía que cumplir. Y Jesucristo era quien venía a cumplir lo que decían los salmos, los profetas y la ley de Él. Eso Él lo tenía que cumplir. Y aquí dice que repartieron sus ropas, imagínense. No, pero pues las ropas ¿qué? Bueno, si lo dice la profecía, si lo dicen las escrituras, se tenía que cumplir. Por eso también en el Antiguo Testamento nos dice que a Él le quitarían la vida, que el Salvador le quitarían la vida. Entonces, todo se tenía que cumplir. En esta profecía, hermanos, está en el Salmo, lo de las ropas repartidas, que echaron suertes, está en el Salmo 22, 18. Si vamos allá. Salmo 22, 18, dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo dice el salmista David. El rey David profetiza que a nuestro Señor Jesucristo le quitarían sus ropas y echarían suertes para ver quién se queda con esas ropas. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tenía que tener un cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Aunque hayan sido las ropas, eso tenía que cumplirse también. Entonces, luego continúa, hermanos, en el versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Si nos podemos imaginar, hermanos, los soldados gentiles, todos sabemos que alguien que es un soldado, yo puedo decir eso, no son malos. Los soldados son seres humanos normales y comunes como cualquier otro. Pueden haber inconversos como pueden haber convertidos a Cristo. Y solamente son seres humanos que al entrar, al pertenecer en esa vida, tienen que cambiar su manera de comportarse y empezar a fingir que son más duros que una piedra, aunque por dentro sean más frágiles que cualquier otro. Pero así estos soldados en su enseñanza, dice que guardaron allí, se sentaron a cuidarle, como cuando el gato ya tiene vencido a un ratón y ahí lo está cuidando, ya está el ratoncito, yo los he visto. Ahí estaban ellos ya a algo vencido
lo estaban cuidando, celosos. Este ejemplo lo pongo porque nuestro Señor Jesucristo, en las condiciones en que estaba, la Biblia nunca dice que Él trató de huir para evitar cumplir eso. Nunca trató de huir. Siempre permaneció para recibir el castigo. Y ellos cuidándole y sentados le guardaban allí. Luego dice el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Bendito Dios, que nuestro Señor Jesucristo es Rey de los judíos y es Rey de reyes y Señor de señores, y es nuestro Rey de nosotros. Porque esto tenía que quedar plasmado ahí, que Jesucristo es el Rey de los judíos y para la iglesia su Salvador y el Rey de reyes. Luego, hermanos, el 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es nada más para que observemos, hermanos, el odio. Ese odio yo lo digo indescriptible, pero estas gentes, estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, para empezar, los fariseos eran los que estaban en el poder y que mandaban y que decidían todo lo que se hacía. Si había que quemar a alguien, estos fariseos tenían el poder y quemaban a cualquiera, sometían a quien fuera. Se apoyaban con estos sacerdotes para continuar teniendo autoridad. Y cuando Jesucristo llega y les empieza a hablar a su corazón, no les empieza a decir lo que hagas, sino que les empieza a hablar al corazón, porque Jesucristo siempre le habló a las personas al corazón y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede conocer a Dios si no es por mí. Ellos entienden: tú te haces Dios. Y ellos sabían que vendría. Todavía en estos momentos siguen esperando al que ellos creen que va a venir a libertarlos, pero lo siguen esperando de la misma manera que lo esperaron hace 2016 años, que vendría un libertador y que ellos le dirían: ese gobernador, el Nerón, es nuestro enemigo, acábalo, y que Jesucristo le iba a hacer, desaparece. Eso pensaban. Lo que la palabra está diciendo, que el Mesías, el libertador, le quitarían la vida. Eso estaba bien claro, pero pensaron que les iba a quitar el dinero que ganaban, porque las buenas fortunas que se llevaban, eso pensaron ellos que los iba a dejar Cristo sin trabajo, sin salario. Y por eso ellos ya se habían enterado que era el Hijo de Dios y dicen: hoy tiene que morir, ya nos conviene que hoy muera. Después de que resucitó a Lázaro, en ese momento planean su muerte. Este hombre no puede seguir dando estas señales porque pronto nos va a eliminar y no va a haber nadie que nos escuche. Entonces, hermanos, en el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Por qué meneaban la cabeza? Meneaban la cabeza porque le habían visto a nuestro Señor Jesucristo hacer tantas hazañas, infinidades de hazañas, desde que levantó de la tumba a Lázaro, desde que le dio la vista a los ciegos, desde que hizo andar a los cojos, desde que dio sanidades a infinidades de gentes. Desde ese momento, estas
personas meneaban la cabeza porque ahora lo miraban abatido según ellos. Ellos tenían el conocimiento de toda la palabra de Dios, pero no la entendían. Ahora estaban viendo a aquel que había hecho prodigios y milagros no poder defenderse a él mismo. Ellos no estaban entendiendo que a eso había venido. Entonces, en el 40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tampoco entendieron cuando Él les dijo, derriben el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Tampoco entendieron que Él les estaba diciendo que el templo era su cuerpo y que al quitarle la vida, al tercer día Él resucitaría. Eso tampoco lo entendieron y se fueron a lo material. ¿Cómo va a ser si ese templo lo hizo Salomón en años? Para que éste venga a decir que en 3 días, pero estaba hablando del verdadero templo de Dios, el que Dios resucitó a Jesucristo al tercer día. De ese templo estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, que aquí no lo entendieron. Luego el 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, aquellos ilustres religiosos, conocedores de todo el Antiguo Testamento, burlándose aún de Jesucristo, junto con los que se dedicaban a escribir todo lo que se decía de Dios para que quedara plasmado. Ellos mismos aún también decían en el 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Las Escrituras nunca dicen que Él descendería de la cruz. Las Escrituras dicen que Él resucitaría. Esos son los religiosos, los que pretenden con sus hechos y con sus obras ganar el cielo, cuando en realidad las cosas no son por obras. Primero se tiene que creer en Jesucristo como Salvador. Y después de haber creído en Jesucristo, después de tener la fe en Jesucristo, ahora sí vienen las obras. Mientras, obras sin Jesucristo, infierno seguro. Creemos en Jesucristo y somos salvos, lo dice su palabra. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Pero ya creímos, ahora tenemos que demostrar que sí hemos creído en Él por medio de obras. Y no está pidiendo que vendamos nuestra casa y que nos quedemos en la calle. No. Al hombre rico, porque él fue y dijo, qué bien haré. Nosotros simplemente hemos creído y Él en su misericordia. Una obra es como la que hacemos los cristianos de vez en vez. Cuando algunos se esfuerzan más, otros menos, pero ya tenemos fe y ahora avanzamos por las obras. Nadie que diga, yo tengo obras pero no tengo fe, estás muerto. Yo tengo fe pero no hago obras, tampoco nos ayuda, porque el demostrar que creemos en Jesucristo y que tenemos fe, eso nos conlleva a realizar alguna obra para poder dar testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, en el versículo 42 dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. El 43,
ellos mismos vuelven a decir, confió en Dios. ¿Cómo están bien seguros que Jesucristo confió en Dios? Y dice, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ellos saben muy bien que Él confió en Dios. Ellos ya sabían que Él era el Hijo de Dios. Simplemente, a veces pasa así entre los inconversos. No quiero hacer el mal, pero para que no vean que soy débil, lo voy a hacer. Y coludidos, avanzando, directito a la perdición. Eso es lo que están haciendo aquí los religiosos. Y hasta ahorita se aferran esperando al que viene, y el único que va a venir va a ser el mismo, pero en su segunda venida a Israel. Luego, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Los mismos ladrones, ¿se entiende? Estos sí eran ladrones, estos robaban. Estas personas, lo mismo, la misma mentalidad de un ladrón, la misma mentalidad de los religiosos. Ambos se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, a las 12 del día del hace 2016 años, estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Y hace 2016 años, desde las 12 del día se oscureció hasta las 6 de la tarde. Es lo que está diciendo aquí. Que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 3 en punto de la tarde, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hace 2016 años, estaba gritándole a Dios y le estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no de la manera como lo escuchamos, no de ese abandono como nosotros como humanos estamos entendiendo que cuando un padre abandona a un hijo es porque ya no se va a ser responsable de él. No es ese abandono. De lo que está hablando aquí Jesucristo es que en unos segundos más va a entregar el Espíritu, y que ahí sí quedó separado de Dios. En ese momento en que Él entrega el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo desciende para predicarle a las almas encarceladas, a los que están en el infierno. Empieza a viajar. Es la separación de Dios con Él, porque todo el tiempo Dios estuvo con Jesucristo en todo el momento de su crucifixión. En ese momento, lo dice más adelante, donde en el 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Pensaban que estaba llamando al profeta Elías del Antiguo Testamento, ¿va? Y el 48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Esta es maldad terrible, porque ¿cómo va a ser posible que alguien piense? Esta maldad es indescriptible de los soldados romanos. Ponerle otra vez vinagre, ya antes le habían puesto vinagre con hiel. Podríamos pensar que siga siendo la misma cubeta con vinagre y hiel que le vuelven a acercar. Corrieron los soldados para hacer eso. Entonces, en el 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
En ese momento, nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo el venir a rescatarnos. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo estaba librándonos del infierno. Estaba dándonos a todo aquel que creyese vida eterna. Él había cumplido. Entonces, en el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermanos, el velo. El templo tenía un velo. En cuanto nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, de arriba hacia abajo, se rompió. Eso significa que Jesucristo, al haber cumplido todo lo que demanda el Antiguo Testamento de Él, todo aquel que cree en Jesucristo puede ver con una claridad qué es lo que enseña la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que aún no les ha quitado el velo, siguen igual en tinieblas hasta el día de hoy. Porque no pueden ver en realidad quién es el que da la vida eterna. No pueden verlo. Y eso lo vemos con un montón de sectas y con un montón de líderes religiosos que aún no alcanzan a entender que Jesucristo es el que quita la venda de los ojos para poder avanzar a una vida eterna. Es lo que está enseñando aquí. El velo se rompió, o sea, ya no hay aquí, pero todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la gran realidad. Y luego dice en el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Vino el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El comandante de los soldados romanos al final entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si este soldado creyó en Jesucristo y se apoyó en el Evangelio de Cristo, este soldado está para vida eterna y está en vida eterna, porque ese soldado reconoció y dijo, en verdad este era el Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, dice la palabra de Dios que los sepulcros se abrieron. Y hombres santos, hombres que habían creído en Cristo en aquel tiempo que Él predicó, de los que murieron en ese tiempo o antes, uno de ellos sería Juan el Bautista, otro de ellos sería José, el padre, el esposo de María, y así tantas personas que habían muerto ya con el conocimiento de Cristo. En este momento los sepulcros se abrieron y hubo una resurrección. El punto de esto es, hermanos, que hace 2016 años aconteció una batalla tremenda en un día domingo como este. La muerte luchando para detener a Jesucristo que no resucitase. Pero la muerte ya tenía experiencia quién era Jesucristo. La muerte ya sabía quién era Jesucristo desde el momento en que Jesucristo levantó de entre los muertos a Lázaro. La muerte había tenido su primer derrota con Jesucristo. Porque con Dios la muerte tuvo su primer derrota cuando Moisés levantó con una vara las serpientes en el desierto. Esa fue la primera derrota de la muerte.
La segunda derrota de la muerte y el conocimiento que adquiere la muerte es, y sabe quién es Jesucristo. Y sabe que Jesucristo le arrebató ya con gusanos de la muerte a Lázaro. Y que sabe muy bien también que Jesucristo le arrebató a la niña Tabita. Esa experiencia tiene la muerte. Por eso cuando Satanás le exige que detenga a Jesucristo en aquel sepulcro, la muerte sin muchas ganas inicia una lucha para detener a Jesucristo, pero a Jesucristo no lo puede detener y ella queda rendida a los pies de Jesucristo. Y qué decepción más grande de la muerte, que al estar rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, alcanza a ver que los sepulcros se abren y que vienen más arrebatados, y ahí entiende la muerte que su poder tiene un límite, que su poder solo va a permanecer. El poder de la muerte permanece hasta aquel gran final, 1007 años después del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahí tiene vida la muerte. Desde ahí la muerte desaparece, y por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: oh muerte, ¿dónde tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? Porque yo me he levantado de entre los muertos, y ahora tengo vida, y doy vida en abundancia a todo aquel que puede creer en mí. Por eso la palabra de Dios dice que si creemos que Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos. Entonces, hermanos, para finalizar, si vamos a Hebreos capítulo 5 del versículo 10 al 7. Hebreos 5 del versículo 7 al 10. Amén, hermanos. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne y en los días de su crucifixión, dice que con clamor, ofreciendo ruegos y súplicas, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le rogaba a Dios en aquel peregrinar. En aquel peregrinar que nuestro Señor Jesucristo se empezó a avanzar para cumplir y el poder salvarnos, Él rogaba a Dios. Él le rogaba, pero le rogaba, hermanos, con súplicas. Él le suplicaba: Señor, ayúdame, ayúdame, mi Dios, a poder avanzar sufriendo todo esto, porque este castigo es indescriptible. Nuestro Señor Jesucristo dice que con grandes gritos, con gran clamor, gritaba desgarrándose con dolor a Dios
para que lo fortaleciera y pudiese cumplir a lo que él había venido. Él ponía su vida y la volvía a tomar, pero eso llevaba este riesgo. Y dice, y lágrimas. Y lágrimas, hermano. Yo cuando lloro, se me llena la nariz de mocos, hermano. Así avanzaba Jesucristo para poder librarnos del infierno, para poder rescatarnos de ese tormento tan atroz. Él lloraba y gritaba a Dios para librarlo, dice, de la muerte. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Su cuerpo murió. Él gritaba a Dios para librarlo de esa muerte. Y Dios lo escuchó. Y Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos, para gloria de Dios y para salvación de todo aquel que pueda creer en Jesucristo. Luego dice, hermanos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo lo hace un experto en obedecerle a Dios. Y todo hombre que cree en Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Tenemos la capacidad de poder obedecerle a Cristo en sus mandamientos. Entonces, hermanos, dice en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo, nuestro único sacerdote, el único que nos da vida eterna si le obedecemos. Eso es en realidad, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo y su gran maravilla, la resurrección, porque sin la resurrección, hermanos, ahorita no estuviéramos aquí. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermanos, hace 2016 años, el cielo se hubiese desenrollado como un pergamino y todo hubiese acabado hace 2016 años. Si tenemos 2016 años más todavía, es por la gracia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si nos ponemos de pie para una oración, Padre, en el nombre de Dios, en el nombre, Padre, de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, te doy gracias.